Bueno, la primera parte de la enseñanza se centra en lo que es el Espíritu Santo. Va a estar dividido de alguna manera la actividad de esta tarde en lo que es el bautismo en el Espíritu Santo y la otra parte en la llenura del Espíritu Santo. Entonces son dos vertientes. Entonces, no porque tú ya hables en lenguas, digas, bueno, pues entonces me voy y regreso a la segunda parte, ¿no? Yo creo que es importante que a veces reafirmemos ciertos conceptos, que entendamos realmente lo que hacemos, porque las cosas hay que hacerlas con entendimiento. Entonces, quiero que me acompañes por principio de cuentas a Hebreos capítulo 6, verso 1. Va a estar saliendo en pantallas. Si tú traes tu Biblia, pues mucho mejor, úsala para que no se te empolve. ¿Pueden leerlo, por favor? Y el segundo verso dice, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Aquí está hablando acerca de la doctrina de Cristo. Y hace rato decíamos que qué predicaban los evangelios se fundamentaban en la doctrina de Cristo, en lo que Cristo les había enseñado. Eso es lo que ellos compartían. Y lo que tú puedes ver en las epístolas es eso, son esas doctrinas que están ahí. ¿No? Porque aquí les dice, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, no quiere decir abandónenlos. Está diciendo que hay cosas reveladas de la doctrina de Cristo que son superiores o que son otro tipo de enseñanzas. Porque la palabra de nuestro Dios nos compara como a niños. Entonces, en una parte de la Escritura tú puedes ver que dice que hay los bebés no pueden procesar alimentos sólidos, sino líquido. Es decir, hay cosas básicas que todos ya deberíamos de saber y deberíamos estar en una posición en una doctrina superior. Es decir, la doctrina se compone de muchas partes. Entonces, aquí tú puedes ver que en el verso 2 está diciendo de la doctrina de bautismos. No sé si tú conozcas acerca de la doctrina de bautismos. Te digo, son cosas básicas, pero tal vez a lo mejor tenemos desconocimiento. Por eso es que quiero abordarlo de manera muy sencilla, muy rápida, porque nos vamos a centrar en el bautismo del Espíritu, en el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 2:42 está diciendo y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, es decir, en la sana doctrina, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Aquí lo que más nos gusta es la comunión unos con otros y el partimiento del pan. Dejamos de... Amén. Dejamos a veces de lado las oraciones. Como ustedes saben, tenemos una sesión de oración, de intercesión, todos los días 7:30 de la noche, y somos muy poquitos los que estamos ahí. Gracias a Dios por los que se conectan. Pero deberíamos estar en esa comunión, también en esos momentos de oración. Y dice también que perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Es decir, estaban constantemente estudiando, instruyéndose, capacitándose, porque evidentemente lo que el Espíritu Santo hace es llevarnos a niveles superiores. ¿Qué utiliza? La doctrina que está ya establecida en nosotros. Ahora, te decía que hay una doctrina de bautismos, tú puedes ver, no va a aparecer así en la Biblia que digas, en Romanos 2, versos tal a tal, aparece así hasta con el título. No, pero si tú ves a qué se refiere esto, es que existe un bautismo para cada área de nuestro ser. A eso se refiere la doctrina de bautismos. Hay un bautismo para cada área de nuestro ser. ¿Cuántos sabían esto? Ya empiezan a sonar los grillos. Cri, 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 cri. Bueno, hay un bautismo para cada área de nuestro ser. Eso es importante conocerlo. Entonces, ¿cuál sería el primer bautismo? No, la imposición de manos no es un bautismo. No, la pastora está en lo correcto. Vamos a dar un premio. El primer bautismo es cuando nosotros
aceptamos a Cristo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué se le llama bautismo? Porque bautismo es introducir algo en un elemento bautismal. ¿Qué pasa con nuestro espíritu? Nuestro espíritu es insertado en el cuerpo de Cristo. Se convierte en un solo espíritu con Él. Entonces sería ese asemejado al bautismo de nuestro espíritu humano con el espíritu de Cristo. Ese sería el primer bautismo. Estamos siendo sumergidos o introducidos en Cristo. Si nosotros entendemos realmente que ya hemos sido introducidos ahí, ¿qué va a pasar con nosotros? Tenemos un pleno entendimiento de que realmente somos uno con Cristo. Somos un solo espíritu. Entonces, ¿por qué la palabra de Dios dice, el que es nacido de Dios no peca? Tú dices, no, pues yo sí le sigo pecando, ¿no? ¿Por qué dice no peca? Porque dice no puede. Porque si somos uno con Cristo, tenemos su esencia y somos uno con Él, la ley del pecado no opera sobre nosotros. El que peca deliberadamente porque quiere pecar. Porque la esencia y la naturaleza de Dios está en nosotros. Estamos dentro de. Tú puedes ver en muchas partes de la Escritura que somos parte del cuerpo de Cristo. Y como un solo cuerpo, y hay muchas referencias. Entonces, ese sería el primero. El segundo, en el segundo ya no hay un orden como tal específico, pero estaría el que acaban de mencionar, el bautismo en agua. ¿Qué pasa? Un ministro de Dios introduce al creyente, es decir, a su cuerpo, en el agua. Y entonces, ¿qué es lo que produce este bautismo? Dice que es un bautismo para arrepentimiento, eso es lo que anunciaba Juan. Dice, el propósito es cumplir un mandamiento del Señor, por eso nos bautizamos en agua, con una plena conciencia y dando un testimonio a Dios de que hemos decidido creer en Jesucristo y seguirlo. Y públicamente se da ese testimonio, ese es el propósito. En el primer bautismo, algo que no te mencionaba es, siempre hay, ¿quién bautiza? ¿Qué se bautiza y en qué se bautiza? En cada uno, ¿no? Entonces, en el primero es, el Espíritu Santo toma nuestro espíritu y lo introduce en Cristo. ¿Quién es el bautizador? El Espíritu Santo. ¿Qué se bautiza? Tu espíritu. ¿En qué? En Cristo. ¿Cuál es el propósito? Salvación y regeneración. Ese es el propósito de eso. Salvación y regeneración. Tienes un nacimiento espiritual. Por eso pasas de muerte a vida. Tu espíritu estaba muerto. Al hacerse uno con Cristo, pasa a ser resucitado. Como resultado, somos salvos, somos regenerados y recibimos la paz de Dios. Esto también se conocería como la justificación. Ahora, en cuestión del tercer bautismo sería el bautismo de nuestra, ¿qué falta? En nuestro ser. No. Es el cuerpo. Bautiza a un ministro en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Bautiza a una persona, la introduce en el agua, ese es el elemento bautismal. ¿Y qué pasa? O sea, el elemento es el agua. ¿Quién es bautizado? Es el cuerpo. Y quien bautiza es un ministro. Entonces ya llevamos cuerpo y espíritu. ¿Qué bautismo faltaría para tu ser? El alma. El alma. Y este es el bautismo al que se refiere en el Espíritu Santo. ¿Quién bautiza? Cristo. Bautiza Cristo. Ahorita vamos a ir viendo. Yo te decía, bueno, esto es simplemente algo muy superficial para que tú tengas ese entendimiento. Ya después podemos ahondar en otro momento en los primeros dos bautismos. Hoy nos vamos a centrar solamente en el del Espíritu Santo. ¿Sí?
Ujú. Exactamente. Ujú. Exacto. Ahora, ahí está la referencia de quién bautiza. Dice, tras de mí viene alguien que es mayor que yo, el cual los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Quién bautiza? Es Cristo. En el tercer bautismo. Bautiza a Cristo, que bautiza nuestra alma. La introduce en el Espíritu Santo. ¿Qué pasa cuando nuestra alma es introducida ahí? Lo que se produce es que hablemos en otras lenguas, porque estamos siendo introducidos en el Espíritu Santo. Entonces, eso es algo, digamos, simple de todo lo que tiene que ver con esto, pero digo, no quiero profundizar mucho para no confundirlos y vamos a ir como más al grano, ¿ok? ¿Cuál es el propósito del bautismo en el Espíritu Santo? Es experimentar la plenitud de Dios. Esto desata el poder de Dios. El Espíritu Santo es el poder mismo de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Desata el poder de Dios, nos lleva a hacer oraciones eficaces, porque cuando nosotros no sabemos cómo pedir, el Espíritu sí sabe. Somos guiados a hacer oraciones eficaces. Hacemos oraciones evidentemente correctas porque van de acuerdo al propósito y a la voluntad específica de Dios, porque el Espíritu sí la conoce, aun cuando tú y yo no la conozcamos. Somos edificados porque dice, cuando hablamos en lenguas, nuestro espíritu se edifica. Nuestro entendimiento queda sin fruto, pero viene una edificación a nosotros. Podemos bendecir. Y aparte, uno de los beneficios que trae el hablar en otras lenguas es que trae un reposo a nuestra alma. Entonces, no sé si tú has experimentado, puedes estar en situaciones complejas, difíciles, en dificultades, y cuando te pones a orar en lenguas, algo sucede en ti y viene una paz sobrenatural, viene un reposo a tu alma. Son cosas sobrenaturales. Hace rato hablábamos del reino, que es un reino que no es de este mundo. Entonces, todo lo que sucede en ese reino se traduce en algo sobrenatural. ¿Okay? ¿Qué debemos de conocer acerca del bautismo en el Espíritu Santo? Que el Padre se los da a quienes se lo piden. Esa referencia la hacía yo en la oración. En Lucas 11:13 dice, pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Entonces, el Padre te va a dar si tú le pides. Juan 14:16, Jesús dice, yo rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, a cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. En Hechos 1:8 dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos. Ahí está uno de los propósitos, el que tú puedas ser un testigo eficaz a través de la influencia del Espíritu Santo en tu vida. En Hechos 2:4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablasen. Ahí está la manifestación del bautismo en el Espíritu Santo. Sales forzosamente hablando en otras lenguas. Esa es una evidencia que queda cuando tú eres bautizado ahí. En el primero, por ejemplo, ¿qué evidencia hay? Que eres salvo. En el segundo, ¿qué evidencia hay? Que sales mojado. Tú puedes decir, no, a mí ya me bautizó en agua ahorita. A ver, ¿por qué no escurres, no? Te lo digo y a lo mejor suena muy burdo, pero ¿qué pasa si te bautizan tu alma, Cristo bautiza tu alma y le introduce en el Espíritu Santo? La evidencia es que hables en otras lenguas. Ese es el resultado. ¿Ok? Ahora, algo que debemos entender es que este bautismo es solamente para hijos de Dios. Juan 14:17 dice, el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Está destinado a hijos de Dios. ¿Acá todos son hijos de Dios? ¿Sí? ¿Están seguros? Si no, bueno, lanzamos la red y
e invitamos a que hagan la oración de fe, pero es destinado para hijos de Dios. Ok, bueno, ahí no me voy a detener mucho porque todos son hijos. Cristo es quien bautiza, ya dijimos eso. Ahí está la referencia en Mateo 3:11, cuando Juan va anunciando y dice: detrás de mí viene quien los bautizará en Espíritu Santo y fuego. Marcos 1:8 también trae esa misma referencia. Ahora, hay por lo menos 5 propósitos para recibir el bautismo en Espíritu Santo. Si están anotando, anoten las citas, no nos vamos a detener en leerlas. Te voy a decir a qué se refiere ese pasaje y tú simplemente anótalo. Juan 4:23 y 24 se refiere a la adoración al Padre. Y ahí hace la referencia que Él busca verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Entonces vamos a poder elevar una adoración de acuerdo a lo que el Padre está buscando. Él está buscando adoradores que lo adoren en espíritu. Vamos a poder rendir esa adoración que Él está buscando. Romanos 8:26, yo te decía que cuando nosotros no sabemos pedir como conviene, el propio Espíritu pide por nosotros con gemidos indecibles. Ahí dice al final, el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. En Hechos 2:11, exactamente, oraciones eficaces. En Hechos 2:11, cuando hablamos en otras lenguas, hablamos las maravillas de Dios. Y se hablan en el ámbito espiritual. Ahí dice que cuando se dio en el Pentecostés esa experiencia, dice que los que entraron los escuchaban hablar las maravillas de Dios en sus propias lenguas. 1 Corintios 14:2 es un lenguaje de comunicación directa con Dios. El que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios. Entonces es un lenguaje que te sirve para comunicarte directamente con Dios. Es algo que te permite esa charla con Él. Tú a lo mejor dices: híjoles, es que yo llego y no sé ni qué pedirle, ni qué decirle, por en lenguas. Y en lenguas puedes estar ahí 1, 2, 3, 4 horas y no se te acaban las palabras. A diferencia de en español, que ya estás ahí 2 minutos y Señor, te amo, Señor, Señor, te amo, Señor, te amo, y ya no sabes ni qué decir y ahí sigues ahí 15 minutos y solo le dices: te amo, te amo, te amo. Bueno, mejor ya me voy porque ya no sé ni qué decirle. En espíritu vas a poder hablar todo el tiempo que quieras en un lenguaje que Él te entiende perfectamente y que te conecta directamente con Él. En 1 Corintios 14, en el verso 4, trae edificación a nuestra vida. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Te decía, a lo mejor tu entendimiento, porque también lo dice la palabra, queda sin fruto, porque sí, efectivamente no vas a entender lo que estás diciendo, pero estás siendo edificado. Pablo decía: doy gracias a Dios que yo hablo lenguas más que todos vosotros. Y eso tiene que ver con la llenura del Espíritu Santo. En un momento vamos a hablar de eso. Pero si tú quieres ser edificado en tu vida, habla en lenguas. Yo a veces, cuando tengo que ir a Puebla, prefiero no poner música. A veces pongo solo música cristiana instrumental que ahí va sonando. Y procuro ir todo el tiempo orando en lenguas, desde que salgo hasta que llego al punto en el que voy a Puebla. Todo el tiempo, todo el tiempo. ¿Qué le esté pidiendo a Dios o qué esté diciendo? No sé. Pero a lo mejor le estoy diciendo: Señor, guárdame aquí en la carretera, ve los peligros que hay, no sé qué. Pues el Espíritu va orando, ¿no? Y anticipándose a todo lo que va a ir sucediendo en el camino. Entonces, yo salgo edificado de esa experiencia. No sé exactamente en qué, pero finalmente soy edificado. ¿Ok? Ahora, ¿qué es hablar en lenguas? Como yo te decía, es hablar las maravillas de Dios. Lo vimos en Hechos 2:7 al 11. En Hechos 10:44 es magnificar a Dios. 10:44 al 48. Ahí tú vas a ver que Hechos 2:7 al 11 era donde estaba la referencia de que hablábamos las maravillas de Dios.
Hechos 10, 44 al 48. Magnificamos a Dios. En Hechos 2:17 también la palabra dice que es una obra sobrenatural, porque ahí está la referencia de Joel. En los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y verán visiones, y tendrán sueños. Es algo sobrenatural. Cuando se derrama el Espíritu Santo, se desata la sobrenaturalidad de Dios. Ahora, en Hechos 2:4 vas a ver la referencia de que las lenguas no las escoges. O sea, no vienes delante de Dios y le dices, ay, Señor Jesús, ¿me vas a bautizar? A mí dame francés. No. A mí me gustaría hablar ruso. No, pues no. Él dice que reparte como quiere. Él le da las lenguas y las reparte como Él quiere. ¿Por qué lo hace así? Tiene propósitos. Él no hace las cosas sin una intención detrás. Entonces Él te va a dar un lenguaje, y lo que hemos visto es que a veces es algo muy corto, muy simple, pero a medida que tú vas utilizándolo, el Espíritu te va dando más y más y más, y puede llegar un momento en que te las cambie. Hay muchas cosas, como es sobrenatural, no hay una regla establecida de que el primer mes hablas 2 palabras, en el mes 4 hablas 7. No es un idioma que tú aprendas. Es algo sobrenatural, ¿ok? Ahora, ¿en qué participamos nosotros como ministros al llevarte al bautismo en el Espíritu Santo? En Hechos 8, 17 y 18 hace la referencia que es por la imposición de las manos en nombre de Cristo. 8, 17 y 18. 8, 17 y 18. Dice, entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero. Entonces, bueno, ahí tú puedes ver que la única participación que nosotros tenemos en esta experiencia es simplemente imponer las manos para que el Espíritu venga sobre ti, pero quien te va a bautizar es Cristo. ¿Okay? En Hechos 8, 14 y 15, regresándose unos versículos atrás, oraban simplemente para que fueran bautizados. Hechos 8, 14 y 15 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo. Entonces simplemente oramos, imponemos manos y tú recibes el Espíritu Santo. No hay mayor ciencia en esto, o sea, no hay nada más que hacer que eso. En 1 Corintios, nada más ponlo ahí por referencia, 1 Corintios 14, 22, dice que las lenguas son por señal, igual que Marcos 16 y 17, es una señal. 14, 22 y Marcos 16, 17. ¿Ok? Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Qué van a hacer los que van a pasar aquí al frente para que impongamos manos y oremos por ustedes para que reciban el Espíritu? Simplemente van a dejar que sea Cristo bautizándoles. No tienen que estar acá orando, pidiendo, diciendo nada. Simplemente ahorita antes de que pases te vamos a guiar en una oración para que tú le pidas al Padre que te dé el Espíritu. Porque dice que el Padre le dará el Espíritu a quien se lo pida. Yo lo quiero, Señor, yo lo quiero, Padre, yo quiero tu Santo Espíritu. Eso es lo que le vas a decir antes de pasar. Ya estando aquí al frente, no estés tratando de razonar las cosas. ¿Cómo será? ¿Qué lenguaje me va a dar? ¿Cuántas palabras me va a dar? No. O sea, como es una situación sobrenatural, no pasa por nuestro entendimiento. Las cosas no pasan a través de nuestra razón. Si tú estás tratando de razonar qué es lo que sucede, cómo sucede, por qué sucede, en qué momento sucede, lo que vas a hacer es perderte de lo que Él quiere hacer. Entonces,
simplemente tú vas a estar expectante de lo que el Señor va a hacer contigo, que Cristo va a hacer contigo. Hermanos, al estar orando por mis hermanos, al estar con Vianey y con Adán, se sintió el aire del Espíritu Santo de una manera que hasta les pregunté a ellos y los dos lo sintieron. Pero fue algo glorioso. Yo nunca había sentido, cuando he puesto manos para que reciban el Espíritu Santo, yo nunca había sentido el aire del Espíritu Santo, ese viento que venía y no solamente bautizó el Señor Jesucristo a mis hermanos, sino que también liberó cosas, sacó cosas que estaban ahí estorbando. Entonces, aquellos poquitos que no han hablado, no pierdan, no se pongan tristes, porque de aquí se van a ir hablando en lenguas, porque el Espíritu Santo se manifestó con poder, porque es el deseo del Padre, dar el Espíritu Santo a sus hijos. Amén. Sí, algo que, digamos, es un entendimiento, podríamos decir, personal, es que nadie que le pide el Espíritu Santo al Padre se va sin hablar en otras lenguas, porque, como bien dice la palabra, si nosotros, siendo malos, damos buenas dádivas a nuestros hijos, cuánto más nuestro Padre Celestial. Entonces, si no hay el que se dé la manifestación de hablar en otras lenguas, significaría que no han sido bautizados. Eso es lo lógico de pensar. Ahora, no es porque Cristo no los quiera bautizar, es porque puede haber estorbos a nivel mental, a nivel emocional. Hay cosas que se establecen como fortalezas que impiden que uno pueda llegar a esa experiencia. Eso es lo que creemos. Entonces, como bien decía la pastora, ahorita hubo liberación de algunas cosas en algunos de ustedes, y eso fue el estorbo que estaba presente en sus vidas para que el Espíritu de Dios se manifestara en ustedes. Entonces, ahora, ¿qué es el proceso que continúa? La llenura del Espíritu Santo. Hay 4 referencias solamente que voy a mencionar de manera muy rápida, 4 referencias en la Escritura que hablan acerca de la llenura del Espíritu Santo, pero solamente podemos ver que de esas 4 hay solamente 3, o sea, son 3 cosas diferentes, ¿ok? Son 4 referencias, 2 de ellas son 5 referencias, 2 de ellas hablan de un aspecto, una de otro aspecto y las otras 2 de otro aspecto. Todo tiene que ver con la llenura, pero hay diferentes, por así decirlo, enfoques o a qué se está refiriendo cuando la palabra habla acerca de la llenura. Cuando vemos en Hechos 2:4, te decía que si me acompañabas ahí, dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Ahí está hablando de una llenura. Lo mismo vas a encontrar en Hechos 4:31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Ahora, cuando en estos 2 versículos se está hablando de la llenura del Espíritu, se está refiriendo a la influencia que el Espíritu Santo hace en la vida de las personas. Es decir, Él utiliza me utiliza a mí para hablar con denuedo la palabra. Entonces, en este caso, lo que está haciendo el Espíritu Santo es influenciar sobre las personas para hacer la obra de Dios. A ese tipo de llenura se está refiriendo en estos 2 pasajes. Es como si fuésemos impregnados del Espíritu Santo. Y entonces eso que queda en nosotros nos ayuda a caminar y a hacer la obra de Dios como Dios quiere. Exactamente, a ese tipo de llenura se está refiriendo ahí. Sobre los hijos de Dios. No se puede. Exactamente, es esa llenura lo que hace, o la manera en que se está refiriendo ese pasaje es que
te da o te suministra lo que necesitas para hacer la obra de Dios. Si tú necesitas hablar con denuedo, necesitas esa llenura. Necesitas que el Espíritu Santo sea el que trabaje en ti, dejándolo tú a Él hacer la obra. Tú solamente te pones en posición neutral en donde el Espíritu te usa como un simple instrumento. Esa es la influencia del Espíritu Santo. Ahora, en Hechos 6:33 dice: buscad pues, hermanos, entre vosotros, y esa es la razón por la que están ustedes acá. Buscad pues, hermanos, 6:3, perdón. Hechos 6:3. Así. Sí, buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, dice, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Cuando aquí está hablando del ser llenos del Espíritu Santo, está hablando de personas que estuvieran en un nivel, digamos, completo. Es como si tú fueras un tanque y que tú tuvieras que tener el nivel a tope. A ese tipo de llenura se está refiriendo aquí. Es gente que estaba repleta, cubierta por el Espíritu Santo en un nivel de saturación. No sé si me explico. Esa es la llenura del Espíritu Santo que se requiere para servir en la casa de Dios. Si el libro de los Hechos está mandando a que los diáconos que iban a elegir tuvieran esa característica, era gente que se movía en la llenura del Espíritu Santo. Es decir, hace rato yo les decía, ¿cuánto tiempo oras en lenguas a lo largo de la semana? Yo creo que es un porcentaje mínimo. Me atrevería yo a decirlo, es un porcentaje mínimo. ¿Por qué? Porque como no entiendes lo que dices, tal vez te aburras rápido. Entonces, 5 minutos ya va, prefiero orar en español que sí entiendo lo que le digo. Y aparte, me interesa más a veces hablar en español porque le estoy pidiendo exactamente lo que yo quiero. Cuando oras a través del Espíritu, el Espíritu pide lo que Él quiere, la voluntad de Dios. Sí, evidentemente, es una posibilidad. Las lenguas, hay momentos, hay un don en particular que interpreta lo que el Espíritu dice. No todos tienen ese don. Entonces, si tú dices, ay no, ¿por qué la hermana Silvia sí puede hacer eso y yo no? Entonces yo mejor ya no lo uso, pues estás mal. Pídelo. Dice la palabra de nuestro Dios que podemos pedir y anhelar los mejores dones. Ya el Espíritu te dará el que Él quiera, ¿no? O los que Él quiera. Pero bueno, entonces yo te decía que necesitábamos estar como en ese nivel repletos, totalmente llenos. ¿Qué te va a permitir llegar a ese nivel? Es como si tú quieres que el tanque de tu coche se llene solo. ¿Se va a llenar? Ahí estacionado en tu cochera. Tienes que ir a la gasolinera, abrirle la tapa, le pones la pistola, le prendes hasta que se llene y solito, clic, se bote, ¿no? ¿Qué tienes que ir a hacer? Ir a la fuente. No te vas a llenar de otra manera. Sentado ahí viendo la televisión o acostado en tu cama, no te vas a llenar del Espíritu. Tienes que ir a la fuente. ¿Qué vas a hacer? Todo el tiempo orar en lenguas. Y como es algo que puedes hacer aún en silencio, puedes ir en la combi, en el transporte, estar parado en el banco esperando, estar en el mercado caminando, a donde quiera que tú estés, puedes hablar en otras lenguas. Estás conectado a la fuente, llenándote y llenándote y llenándote y llenándote y llenándote. ¿Tú crees que la revelación de Pablo se dio de a gratis? O bueno, es que él pues era el elegido de Dios para todas esas epístolas. Él dice, yo hablo lenguas más que todos vosotros. Tal vez juntos. Se llenaba, estaba en la fuente, estaba conectado ahí, estaba dándole y dándole y dándole y dándole. ¿Qué esperamos de todos ustedes? Eso mismo. Y no necesitas apartar un tiempo de, híjoles, es que ahora
ahora aparte de todo lo que me piden, conéctate a la oración, ten tu tiempo con Dios, ahora otra actividad más. Puedes estar cocinando, puedes estar trabajando, puedes estar haciendo lo que quieras, porque ese lenguaje no interfiere con tu razonamiento. Es decir, podrías estar hablando en lenguas mientras estás hablando en español con otra persona, ¿sí? En tu interior. ¿Por qué? Porque no se necesita razonar. Por ejemplo, ahorita una persona me decía, yo recibí del Espíritu Santo y recibí mucho. Y estuve habla y no pude retener nada, no me aprendí nada. Le dije, pues qué bueno. Porque no se trata de memorizar. No se trata de, lo voy a anotar a ver qué, para que no se me olvide. No. Como es sobrenatural, cada vez que tú abras tu boca, cada vez que tú vengas delante de Dios a hablar con Él en otras lenguas, va a fluir. Puede ser que cada vez que hables el Señor te vaya aumentando palabras o te vaya cambiando palabras o en algún momento todo lo que hablaste en un momento ya no esté presente y estés hablando otra cosa. ¿Cómo se va a dar ese fluir? Dándole y dándole y dándole. No se va a dar aquí con que vengas a escuchar la palabra de Dios, ¿te sientes? Dame más, Espíritu. Mientras yo voy a poner atención aquí, tú lléname y ya a la salida platicamos. ¿No? Tienes que estar habla. Y puedes hacerlo en donde quieras, como quieras, a la hora que quieras. Hay experiencias, por ejemplo, en algún momento la pastora de repente se ha despertado en la madrugada y su espíritu está hablando, está intercediendo, en su espíritu está haciendo eso. No todos tenemos esas habilidades, todas esas capacidades de parte de Dios, pero ¿por qué se dan? Por el anhelo de estar siendo llenos del Espíritu Santo, que aún dormidos, como es sobrenatural, ¿Dios descansa? ¿Dios duerme? ¿Puedes hablar con Dios en la madrugada o solamente de 8 a 5? Híjolas, ya no alcancé ficha. No, pues ya no. Tú puedes hablar en el momento que quieras con Él. Si es que ahora cada vez que vayan a servir les vamos a pedir que llenen una tarjetita. Yo esta semana oré 25 horas en el Espíritu. ¡Wow! Digno de servir, ¿no? No es cierto. La cuota mínima son 30 horas. No, lo que queremos es realmente animarte. ¿Quieres experimentar? Yo te decía hace un momento que uno de los propósitos porque tú seas bautizado en el Espíritu Santo es que tú experimentes y vivas la plenitud de Dios. Si quieres eso, vas a orar en lenguas, vas a estar conectado a la fuente, vas a estar haciendo lo que debes hacer. ¿De otro modo crees que vas a tener la plenitud? No se va a dar. De manera natural no se dan las cosas. Tú tienes que estar ahí, dándole. Y no los estamos de alguna manera llevando a la experiencia de la llenura del Espíritu Santo para que ya no nos llamen, porque ya estamos saturados de trabajo. No es para que se sane solo, ¿no? No, somos un cuerpo, nos necesitamos unos a otros, por eso el Espíritu da dones y reparte dones a cada quien como quiere, y de los 9 dones, puede ser que a la hermana Guille le dé uno, a Evelyn le dé otro, a Ernestina le dé otro diferente, a Blanquita le dé el mismo de mi hermana Guille, como él quiera, de tal manera que haya una dependencia en nosotros de los demás. Algo que yo he experimentado y como testimonio te lo digo es, Dios, gracias a Dios me ha dado el don de milagros para orar por las personas. Pero cuando oro por mí mismo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque yo también necesito de ustedes. Dios no quiere llaneros solitarios, no quiere, no Señor, a mí dame los 9 para que no dependa de nadie. No, ni te los va a dar, y menos porque estás pidiendo mal. Necesitamos unos de otros. Dios no te da todo lo que tú necesitas para que no dependas de alguien más. Ese es lo hermoso de Él,
que siempre dice sujétense unos a otros en el amor de Dios y dependan los unos de los otros y funcionen como un cuerpo. El cuerpo no se maneja, la mano va por allá, el pie va hasta por allá, no. Todos vamos hacia un mismo propósito dependiendo los unos de los otros. Qué importante es que seamos llenos del Espíritu, sí, desde luego, que estemos dándole ahí. Pero tiene también un propósito, ¿verdad? Entonces, quiero darte la última referencia que está en Hechos 13:52 y en Efesios 5:18. En Hechos 13:52 dice, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y en Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. 5:18. Efesios 5:18 y Hechos 13:52. El tipo de llenura al que se está refiriendo en estos dos pasajes es a elevarte o llevarte a un nivel superior. Dios siempre nos impulsa a ir más allá. Nunca llegamos al tope. Decir, no, yo ya acabé mi carrera, ¿no? Yo ya llegué hasta el final. Hasta el último día de nuestras vidas seguiremos creciendo. Entonces, ¿qué quiere el Espíritu Santo al llenarnos? Elevarnos de nivel, satisfacernos y nos hace idénticos a lo que Dios dijo que éramos. Eso te va a dar la llenura del Espíritu Santo. Hacerte ser lo que Dios dijo que tú ya eres. Necesitamos ser llenos del Espíritu con ese propósito. Por eso muchas veces decimos, es que ¿por qué no cumple Dios las palabras? ¿Oras en lenguas? ¿Estás buscando a través de eso llegar a ser lo que Dios dijo que ya eres? O no, que se dé también en automático la palabra de Dios, pues para eso ya la dijo, ¿no? Si ya habló, ya se tiene que cumplir, ya. Yo no tengo que hacer nada. No, sí tienes y mucho que hacer. Entonces, para eso es la llenura del Espíritu Santo.